10 minutos pasaron ya de las 19 horas, 32 grados 4. Qué bueno, diríamos, ¿no? Porque bajó un poquitito la temperatura. Si la comparamos con la temperatura que teníamos a las 18 cuando empezamos el programa. Pero te diría que si estás dentro de un área con aire acondicionado o si estás en un natatorio, bienvenido sea, porque la verdad que estar debajo del rayo del sol no sería lo ideal. Lo ideal sí sería que... A ver. Bueno, ahí me están diciendo que lo teníamos en línea Wilmar Merino, pero hemos perdido la comunicación. Periodista, acaba de lanzar su nueva producción literaria, por eso dije hoy al programa, hoy es un programa de libros, porque tuvimos al señor Cristian Trové hablando en su panorama literario escobarense y empezamos el programa hablando de comunicadores seriales, el lanzamiento de RCE Ediciones, y ahora seguimos, porque cuando lo tengamos en comunicación, a ver si me escucha Wilmar Merino. Ahora sí, ¿cómo te va? Hola, te escucho con una música interfiriendo este sonido. A ver, saquemos la música. ¿Ahora me escuchás mejor? A ver, ¿ahora? No. Sale como en primer plano la música, no te logro escuchar a vos. A ver si cortemos todas las músicas posibles que hay en el medio. A ver si podemos llegar. A ver. Aparece una música mágica, porque acá no tenemos música puesta. ¿Ahora me escuchás? ¿O sí? Ahora sí. Ahora sí, vamos todavía. ¿Viste lo que es la tecnología, Wilmar? Bienvenido a Generaciones. ¿Cómo estás? Bien, laburando, haciendo el diario de mañana para Diario Popular. Bien, vos sabés que hoy al principio del programa le decía a la gente, porque muchos dicen Wilmar Merino, y en mi caso es haberte y seguir leyéndote durante muchísimos años como responsable de espectáculos de Diario Popular. Claro, y a otros que me ven entregando un Martín Fierro y por ahí me conocen de la pesca, me dice, ¿qué hace vos ahí arriba? Exactamente. Después lo otro que nombré... Esos mundos incompatibles. No tan incompatibles por lo que veo, ¿no? Para mí no. ¿Cuántos años ya en Popular? Y empecé a los 20, tengo 54, unos cuantos. Bueno, algunas décadas, vamos a ponerle. Sí. Y en el medio, 40 años dedicado a la pesca deportiva. Totalmente, hijo de padre acuarista y pescador, así que, amé ese misterio bajo la superficie de muy chiquito. Sacame un poquito de retorno, que me rebota lo que yo digo. Ok, y el tema de cómo unir esto, ¿no? Unir tu pasión por la pesca con el periodismo, porque déjamelo decir, el canal de YouTube, si la gente todavía no fue y se suscribió, suscríbase, que es Wilmar Merino Pesca. Está buenísimo, sí. Está muy bien hecho, está bárbaro, porque no solamente te metes en lo que es pesca deportiva, sino que tiene una línea ambientalista, por llamarla de alguna manera, y hasta de lugares muy interesantes y muy bien hecha también. Sí, muchísimas gracias por valorar ese esfuerzo. Mira, acabo de estrenar ahora a 6:30 de la tarde un video de una pesca de tarariras tornasol en Uruguay. Ajá. Y la excusa, siempre es ir a un charco a sacar algo, a pescar, pero ves en el medio y vas contando cómo nuestras rutas están destruidas, cómo pasás a Fray Ventos, y ya sin meterte en el Uruguay turístico, sino en un pueblito perdido en el medio del país, todas las rutas están perfectas. Digo, no es muy difícil, no es mandar un cohete a la luna, son cosas que podés hacer, asfaltar bien, por ejemplo. Entonces vas haciendo una pintura, cómo funcionan los distintos lugares, cómo funcionan los campings, qué hospitalidad te dan. Sirve para abrir un poco la cabeza de cómo copiar lo bueno, en fin, siempre como hago en los libros de pesca y de cuentos que hago, me traigo buenos relatos para contar, más allá de lo que pesque cada vez que vaya. Se nota, justamente eso es lo que estaba destacando, la edición también, ¿no? Y que también le hablás al tipo que tiene quizá como vos, o la persona que quizá como vos tiene un montón de años de pesca, pero también le hablás al principiante, al que quizá se está metiendo en este mundo y no lo conoce tanto. Entonces... Sí, se trata de manejar un lenguaje que sea accesible, que no sea tan técnico. Uh-huh. Y eso tiene mucho de escuela el Diario Popular, ¿no? Uno cuando entró al diario y decía precipitación pluvial, te decían, pone llueve. Está bien. Habla clarito, que la gente te entienda. Claro. Atahualpa decía, usá palabras decidoras, ¿no? Y me parece que eso es lo que me permitió
llegar a muchos públicos, trabajar en revistas de elite como Weekend, o que te compres el Diario Popular y tengas una nota con la misma carga informativa que lo otro, por lo que pagás 10.000 pesos. Entonces, trabajar el canal de la ciudad o trabajar en una radio, me parece que si vos hablás claro y hablas, esto no quiere decir resignar potencial comunicativo, ¿no? Pero habla claro y no te pongas en tecnicista, salvo cuando estás en lenguaje de gueto para entendidos, ¿no? Claro, pero cuando tenés que hablar para públicos amplios hay que hablar claro. No es fácil, porque captás los dos, es decir, captás ese nicho, ese gueto más especializado, que quizás si le hablas muy elemental se aburre, y también captás ese público nuevo, y no dejás a nadie afuera, amén de que cada lenguaje, porque recién hablaste del canal de la ciudad, hablaste de radio, hablaste de diario y hablaste de revista, son muy diferentes a la manera, a la hora de hablar o de escribir también. Sin embargo, pudiste... Sí, lo que no varía es la necesidad humana de escuchar y recibir relatos. Totalmente. Y contar. Entonces, si alguien te cuenta algo lindo, yo mismo a veces me encuentro metido en mundos que no son los míos, pero me lo están contando bien y me está atrapando que me presenten algo que está fuera de mi menú. A mí una vez me pasó estar en un restaurante muy coqueto, celebrando, bueno, un evento familiar, y había una señora que festejaba 90 años y me hace así con el dedito, ¿no? Me llama y me dice, ¿usted es el de la televisión? Sí, le digo. Y el hijo que estaba al lado pregunta, ¿de qué programa sos? Que yo, no, de un programa de pesca, dice la señora. Mirá. Y el hijo la mira a la señora y le dice, ¿vos mirá programa de pesca, mirá mamá? Vos. Mirá vos. Dice, no, pero él me contó la historia de Felicitas Guerrero cuando fue a pescar a la quinta de ella en el río Salado. Mirá vos, y él me contó un montón de cosas que yo no conocía del Río de la Plata, que lo tengo tan cerca, pero no lo conozco. Algo que nos pasa mucho a los porteños, ¿no? Que es el río Negado, que está atrás de un puerto, de un aeropuerto. Y lo disfrutamos unos pocos. Es verdad. Líneas al agua es tu última producción literaria. Recién estábamos mostrando, mientras te vemos en pantalla, estábamos mostrando la portada. Ahora estamos viendo justamente la portada del libro. 30 cuentos de pesca y algo más. Ahí lo tenés, perfecto. Ahí estamos viéndolo por duplicado. Contame un poco cómo nace este último libro. Después vamos a ir para atrás porque no es el primer libro. Ya estás armándote la biblioteca propia. La pesca, ahí está. Exacto. Bueno, la cuestión fue así. En la pandemia perdí a mis dos padres en 6 meses, ¿no? Y me daba muy recurrentemente vueltas en la cabeza esto de dejar legado, como estaba la perinola en danza y a cualquiera le podía tocar. Digo, bueno, quisiera escribir algo que les permita a mis hijos encontrarme si un día yo no llego a estar acá. Y armé el primer libro, La pesca es puro cuento. El que mostraste recién. Y con una intención de, bueno, básicamente de que lo tenga un grupo de gente querida. Bueno, el grupo de gente querida se transformó en 4 tiradas. Increíble, mirá. Entonces, evidentemente, había una necesidad de ir por ese camino que pocos transitan. Muchos capturamos peces, pocos cuentan la pesca o las vivencias o las cuestiones que te pasan cuando vas de pesca. Y entonces, además de mis relatos, hice una segunda parte con el lado B de mis salidas con algunos famosos. Y ahí conté qué pasó con David Bisbal, qué pasó con Abel Pintos, cómo era el Maradona que iba a Isla Adentro y se pasaba una semana de pesca allí. Hablé con todos los guías que han salido con él en Esquina y también en Isla del Cerrito. Mirá. Y bueno, todo eso evidentemente gustó mucho y había un reclamo de cuándo el segundo. Y por eso de que la segunda parte nunca son buenas, por ahí tenía ciertas reticencias, pero después me decidí, estos tipos de libros se van escribiendo solos. Yo por ahí vengo de una pesca, creo que tengo algo por contar y hago un cuento. Y después miro para atrás y tengo 20, 25 cuentos y le agrego algunas cuestiones más, algunas reflexiones y hago un segundo libro, ¿no? Lo fuiste armando, así salió Líneas al agua. ¿Lo fuiste armando así? Digo, no es que te sentaste a escribir el libro, sino que lo fuiste armando a medida que se iban dando esas experiencias, esos viajes y esos lugares y esos personajes también, ¿no? Porque en definitiva, uno cuando lee seguramente Líneas al agua, lo primero que se pregunta o te va a preguntar, y te voy a hacer la pregunta, es ¿cuánto hay de ficticio, cuánto hay de realidad? ¿Cuánto viviste de todo eso y cuánto no?
Lo que hay de ficticio a veces es un personaje que lo conociste en un lugar y lo pones en otro, digamos, o algunas cosas así, pero tiene un 50, un 80%, te diría, de cuestiones que ocurrieron tal cual. Ujú. Y los personajes a veces pueden ser animales. Tenemos un jabalí ladrón de asados, por ejemplo, Ajá. un hurón también que hacía algunas travesuras ahí en La Plata. Así que bueno, por supuesto uno a veces le arma una historia eh, con ribetes literarios al asunto, ¿no? Ujú. Porque donde otro por ahí no ve nada, uno ve un cuento que se está contando. Entonces, es como cuando uno ve un partido de fútbol y uno cree que el arbitraje fue bueno y el otro Y dice, otro, nos robaron. vi otro partido. Es así, Entonces, claro, y otro partido. es Y así. una cosa interesante para contar es Contame. que esto no se vende en librería. Ah, Yo mira. no trato a mis libros como un producto de mercado. Yo se lo mando a gente que verdaderamente lo quiera leer. Así que me lo piden a lapescaespurocuento@gmail.com Bien, o en mi Instagram @wilmarmerino. bien, Y yo perfecto. dialogo un poco con esa persona, y bueno, si le voy a vender un libro va a ser dedicado, va a ser a un objeto que esa persona quiera tener. Bien, Yo no tiro libros a mansalva. Cuando acabo 200, 300, vuelvo a tirar otros 200, 300 y así. No perfecto. firmé contrato con ninguna editorial, es toda una producción independiente. Independiente tuya, perfecto, y está bueno que lo aclares. ¿Quedaron cuentos afuera, Wilmar? Digo, o hiciste los que terminaron dentro de Líneas al Agua? El primer volumen de cuentos me pasaba que me mandaban lo que se llama prueba de galera y yo agregaba 3 cuentos más. Porque te decía, estaba esa cuestión de dejar legado, bueno, Lo, lo, de que vol- entre todo, porque lo, no sé si va a haber una segunda lo parte. volviste loco al editor, digamos, al que se dedicaba a eso. Totalmente, Está bien. hasta que me dijo, dale un corte. Y bueno, ahí justo fue que murió Maradona y me Ujú, parece que ese debía ser el final del libro, ¿no? Contar toda ese lado B del Maradona pescador que ujú. encontraba un refugio al mundo entero en la pesca, porque Es él verdad. se iba de Italia, se peleaba con Ferlaino, se tomaba un avión, no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Cuando se metía una semana en la isla adentro, nadie sabe qué pasaba salvo un reducido grupo de testigos. Con esos testigos hablé yo. Qué bueno. Y me imagino que así como pensaste en ese primer volumen y ahora vino Líneas al Agua, el día de mañana vendrá otro más. Bueno, no me lo planteo, como te digo, no hago esto como una cuestión No, no lo de planificás. mercado o de hacer dinero, Ujú, no. Surge como una necesidad expresiva, así ujú. que yo que de cada vuelta que hago por una pesca me traigo una aventura, una salida, un personaje que conozco, que habla de una determinada manera. Bueno, un encuentro de naturaleza digno de ser contado. Y después, bueno, van surgiendo los cuentos y ya te digo, un día me encuentro con que hay material como para redondear un libro. Ahí sí me siento y por ahí estoy 15, 20 días metiendo un redondeo, agregando algún otro cuento que se me ocurre. A veces hay cuentos que son hijos del trabajo y otros que surgen de la inspiración, que te despertás a las 3 de la mañana y te Y, agarrás un y- papel y y te empezás pones a a escribir. escribir. Qué bueno. ¿A quién se lo mostrás primero, antes de que salga el libro propiamente dicho? No, a mí ninguno porque en mi casa no tengo un contexto de pescadores, entonces mis hijos no siguen mis pasos con el tema pesca y a mi mujer prefiero mostrarle el libro Ya terminado, así terminado. que sí, sí, no, los pescadores son los primeros testigos de esto. Perdón, pero hablando de familia, las ilustraciones están hechas por Julián Merino. Mi hijo, diseñador gráfico, sí, Bueno, sí, bueno. la verdad que Ahí compartiste un poco, de alguna manera. bueno, ahí lo que hice fue tirarle un puñado de fotos originales, por Ajá. eso te decía que hay mucho de verdad en todos estos cuentos, y le decía, bueno, recréame esta situación, el cuento es más o menos así, y él interpretaba magníficamente con esa capacidad hermosa que tienen los diseñadores de crear esa maravilla con 2 o 3 elementos que vos le das, ¿no? Y bueno,
mi otro hijo estudia diseño industrial, así que le ha pegado por ese lado a mis chicos, no agarran las cañas. Está bien, no agarran las cañas, pero agarran las ilustraciones, ¿no? Que forman parte Totalmente. de líneas al agua. Antes Y me ayudan mucho en el canal de YouTube también. también, con el tema, todas esas cosas. con el tema de las redes, está buenísimo, está buenísimo. No deja de ser familiar más allá de la pesca, ¿no? Por medio. Antes de estos dos libros que mencionaste, que nombraste y que mostraste, también escribiste otro, ¿no? Sí, algunos escribía a pedido, o sea, como ghostwriter, y uno que no escribí como ghostwriter, pero se lo entregué a la cámara que me pagó, fue La Historia Motonáutica Argentina. Un libro, un trabajo muy interesante, historizando toda la motonáutica pre-Scioli, ¿no? Hasta 1980, digamos. Desde 1880, que el origen que dan en la cámara de la primera como carrera que se jugó motonáutica, tuvo que ver con el periodismo. Se traían noticias que llegaban a Montevideo de la guerra de Crimea y venían vapores trayendo noticias para el diario La Nación y para el diario La Prensa. Mirá vos. Me llamó la atención justamente cuando leía un poco de tus libros, esto, ¿no? De que si bien son diferentes mundos, el agua los une, ¿no? De alguna manera, sí, de alguna manera la pesca o la motonáutica, si bien son cada uno un mundo propio, tienen esto el común, ¿no? De estar dentro del hábitat del agua. Es el elemento de la vida, estamos hechos de agua, el mundo sin agua, nada, es un mundo sin vidas. Yo, no sé, no concibo ir a un lugar de veraneo que no tenga agua. Mirá vos, bueno, hay un poco lo que hablábamos de ese lado ambientalista, de ese lado ecológico que Sí. siempre le pones ese tinte y que tan necesario es ahora, ¿no? Donde nos pasamos todo por encima y así estamos destruyéndonos. Se destruyen las napas para hipersembrar la pampa húmeda, se destruyen los glaciares, se hace una hidrovía donde se le rechazó la posibilidad de hacer un estudio de impacto ambiental, con lo cual vamos a hacer una gran canaleta hasta el Paraguay que va a dejar sin agua a los que se llaman valles de inundación, que son las zonas de agua calma donde crían los peces. Estamos amoldando nuestros ríos a buques de gran calado, desde un diseño del extranjero hacia nosotros, digamos, que nos ven solamente como proveedores de materia prima y no al revés. Lo que ocurre en el mundo es que uno pone los barcos de acuerdo al río que tiene. Aquí se van a dinamitar los pasos, los diques naturales que tiene el río, las escorrentías van a ser otras, van a ser mucho más pronunciadas y si nos toca una sequía como la que ocurrió en pandemia, nos vamos a quedar sin agua. ¿Recordás el Paraná sin agua en aquel momento? Sí. Al revés, vamos al revés, qué raro, ¿eh? Nosotros siempre haciendo las cosas al revés, y con las consecuencias que uno cuando ya las tiene encima se hace más difícil revertirlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y cuando en el mundo se está, digamos, dinamitando las represas para devolverle a los ríos su escorrentía natural. Aquí no, seguimos con las represas, o sea, vamos bastante atrasaditos con ese tema, ¿no? Atrasados. Sí. Wilmar, ya que te tengo y te aprovecho, ¿los lugares de destino los elegís vos, te invitan? ¿Cómo es eso? Mira, me especializo mucho en pescas urbanas, ¿no? Pescas que todo el mundo puede hacer. Así como hablábamos hace un rato del lenguaje que sea accesible para todos, la mayoría de mis pescas, no esta de Uruguay que acabo de estrenar, pero es una excepción en mi vida también. Sí, tampoco queda lejos. Vas a ver mucha pesca mía en Costanera, en Paraná de las Palmas, una especie donde vos podés hacer miniturismo. Una especie de pesca de proximidad, ¿no? Como se le llama el turismo de proximidad, ¿no? Digo, una pesca que sea accesible y uno no tenga que estar viajando, ¿no? Y trasladándose a lugares más lejanos. Claramente hay lugares mucho más cuidados y con muchas más bondades, donde la cosa va a ser quizá más fácil o tenés un guía que te acorta los caminos al éxito. La pesca en Costanera al badeo, la pesca más sufrida, que nos dan cursos más castigados, bueno, es mucho más dificultosa y aspiracionalmente no vas por trofeos quizá, pero sí encontrás vida en un lugar y me parece que es lindo compartir el disfrute de que esa vida todavía, a pesar de todo, siga subsistiendo. Así que yo recuerdo una vez que hice un programa de expedición merino en el Riachuelo, navegué desde La Boca todo el contorno de Capital Federal al Riachuelo y viendo que era un río donde solo vivían bacterias anaeróbicas, o sea, bacterias que no consumen oxígeno.
no quería quedarme con esa imagen, los ríos no nacen muertos, y nos fuimos a afluentes cerca de Cañuelas, de Marcos Paz, que terminan alimentando la cuenca del Matanza-Riachuelo, y ahí pesqué anguilas, pesqué Mirá, mojarritas y dientudos, y mostré que el río, después del polo industrial Cañuelas, bajaba muerto. qué bárbaro. Así de fácil. Qué- Uno hace un crecimiento industrial a costa de la naturaleza, que es de todos, ¿no? Y Ujú. la naturaleza pobre no tiene capacidad de lobby. Has logrado esta mezcla, ¿no? de periodismo, literatura y deporte, ¿no? Porque no deja de ser también un deporte y hacer ese mix tan atractivo, ¿no? Digo que Sí, sin dejar ninguna de esas patas son afuera. quijotadas románticas poco rentables, te diré, ¿no? Bueno, Porque bueno, pero seguramente te llenan de orgullo y seguramente yo sí, estaba pensando, digo, debes conocer mucha gente, la pesca deportiva, ¿no? Esta parte tuya que se nota tu pasión. Te ha dado seguramente mucha gente amiga, conocidas, ¿no? Y tanto como seguramente te dio el periodismo, te dio el mundo del espectáculo, pero me parece que esta pata hasta suena más genuina viéndola desde afuera. mira, hay cosas que hemos perdido como sociedad. De repente, el charlar 4 o 5 horas con un amigo. Mm, Vos no, en tu vida es difícil que ocurra eso, pero cuando vos vas en un viaje de pesca, vamos a Mar del Plata, 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, nos contamos cosas, las relaciones se establecen un grado de profundidad muy distinto. Después estamos 10 horas codo a codo en un bote, y ni que hablar si vos estás en una experiencia de selva o donde dependés del otro que es tu hermano, ¿no? Porque ujú. vos Sí, estamos todo claro. perfecto hasta que te cortás la mano o hasta que te pasó algo. Y Y empieza el ahí problema, claro. depende de esa otra persona. Ujú. Entonces se establecen lazos muy profundos. Yo digo a veces que, por ejemplo, en los clubes de pesca hay viudos de la pesca. ¿Qué quiere decir? Que por ahí hay gente mayor que tenía su compañero de pesca y un día le falta por la ley de la vida, y esa persona por ahí se niega a volver al agua y hay que ir a buscarlo, a entusiasmarlo de nuevo. Mirá vos. Realmente la pesca sí establece vínculos que son muy profundos y muy Ujú. duraderos en una actividad que la podés hacer desde que te pones en pie hasta que falleces, Es porque la verdad, verdad no es hay edad, no tiene que edad. no te jubilás nunca de ser No pescador. tiene límites, es verdad. Buena definición, buenas Y definiciones. une generaciones. Y es verdad también, es verdad. Uno lo ve a El veces. abuelo le puede enseñar Sí. algo a ese nieto, Ujú. contarle cómo eran las cosas antes, hasta dónde llegaba el juncal, qué pasaba. El nieto le muestra la app donde pueden ver el tiempo y saber si va a llover o a qué hora Increíble. comienza la bajante. En fin, esos lazos son Está hermosos buenísimo, porque claro. las dos partes tienen algo por decirse. Seguro, seguro. Paréntesis aparte. ¿Van a parar en algún momento en Aptra de dar premios y más y más y más y más y más y más? Ventura, la Eh, topadora La Ventura. topadora de aventura, porque ya acaparó el cine, el streaming, todo, la radio, la televisión, el país, el mundo, Sí, Latinoamérica. hay algo que suena a multiplicidad y que por ahí nos mete en camisas de 11 varas donde no todos los miembros de APTRA entendemos de moda, qué sé yo. Ujú, claro, Entonces hay un claro. comité que votan ellos con algunos especialistas, ¿no? Ujú, La parte donde sí entendemos y votamos la enorme mayoría de los socios tiene que ver con las artes. Y ujú. afortunadamente hubo algunos Martín Fierro que en otro contexto hubieran sido por ahí extemporáneos porque había, qué sé yo, el premio de la Asociación de Cronistas de Teatro, el premio de la Ujú, Asociación de Cronistas de Cine, pero este año no se han entregado los premios Hugo, este claro, año no se... Entonces hay años donde, por ejemplo, el Martín Fierro fue el premio para ese sector, digamos, claro, de la claro, industria. claro, claro. Sí, Así sí, sí, sí. que Bueno, ahora veremos. ha tenido un espaldarazo, ha tenido un éxito muy grande, digo, ha tenido un montón, en el caso de este último del streaming, también un montón de reproducciones Sí, ha sido muy comentado. Está bueno que suceda eso, ¿no? Y aparte y ha cambiado tanto los medios de comunicación que ameritaba también ayornarse de esa manera, ¿no? los medios y los comunicadores, hay lenguajes que uno eh, no comprende acabadamente o entiende que no están hablándole a uno, Ujú, pero son las nuevas tendencias y hay que ayornarse. No quiere decir sobrevalorar lo nuevo, ujú. nunca. Siempre poner en contexto con lo viejo. Para mí hay inteligencias y hay torpezas y hay vulgaridades en todos lados. Entonces,
Aptra creo que debe marcar cierto horizonte en tratar de elevar la vara, por lo menos es mi criterio. Pero hay tantos criterios como miembros de Aptra, ¿no? Es verdad. Wilmar Merino Pesca, así es el canal de YouTube. Lo pueden ver, lo pueden chequear. Bueno, recién acabas de comentarnos que subiste material nuevo hace muy poquitito. Ahora. ¿Ahora? Sí. Bueno, está Sí. estrenándose entonces con nuevo material. Líneas al agua lo consiguen a través de las redes tuyas. Se meten, búsquenlo como Wilmar Merino. Y si no, mandando mail a donde... Repetimos de La vuelta. pesca es puro cuento @gmail.com. Bien, ¿todavía queda alguno del primer libro? No, del primer libro no. Agotado. Hay algunos muy poquitos que se los voy a dar precisamente a algunos famosos con los que compartí aventura. Perfecto. Cuando los vea, nada más, le reservé el libro a ellos. Pero Perfecto. ese no existe más. El que está en Líneas al Agua, Perfecto, el me último. lo piden y va dedicado con gusto. Buenísimo, buenísimo. Queríamos charlar con vos y de paso también agradecerte porque cuando comenzamos con esta radio Cromo Escobar nos diste también lugar, espacio en la columna allí en Diario Popular. También estás muy atento cada vez que te mando información, en este caso con la editorial que acabamos de lanzar con la radio, que es RC Ediciones, con el libro Comunicadores Seriales también. Así que agradecerte porque siempre hemos tenido un feedback con vos y un feedback con los lectores del diario, porque la llegada nacional, el alcance que tiene un diario nacional es impresionante y lo hemos notado cuando salió la nota que nos hiciste, o que me hiciste a mí particularmente por Radio Cromo Escobar. Así que quería decírtelo también acá en el aire de Generaciones. Es que es un placer para mí mostrar las buenas intenciones y las buenas cosas que se hacen en todo el país. Yo trato de salir de los 15, 20 nombres de figurones de la radio, digamos. Prefiero poner el ojo en un programa copado de Tierra del Fuego. Sí, se nota. Se nota este porque caso hemos pasado por Escobar también. Sí, también. Así que hemos conocido. Aparte está bueno porque yo como lector, en el caso de que justamente mi familia compra diariamente Popular, los domingos apenas llego a la casa paterna-materna, me siento y arranco por vos. Es decir, arranco por vos de costumbre de tantos años y de encontrarme también y descubrir un montón de radiofonía federal. La verdad, es una extensión muy grande y a veces esos nombres que uno, no son los nombres comunes, ¿no? Que uno encuentra, vamos a llamarlo en el mainstream radial porteño. Exacto. ¿No? Así que y agradecido. Los jueves me pasa que mucha gente lo compra y arranca por la pesca. Está bien, y está bien que así sea, bueno, mucha mierda con el libro, mucha mierda con todo lo que venís haciendo en diferentes medios, en el diario, en la radio, en la tele, en todos lados. Te vemos en todos lados, te vemos activo y eso está bueno en estos tiempos que tanto se necesita tener comunicadores como vos. Así que felicitaciones, Wilmar. Gracias, amigo. Ojalá nos valoren más a los periodistas. Estas puertas grandes que tiene la comunicación ahora, donde entra todo el mundo, parece igualar a todos y la verdad que no. Hay gente que ha decidido estudiar y hacer un camino de vida con este oficio y espero que nos valoren porque, bueno, a veces parece ser que el premio es sentarse delante de un micrófono y hablar nada más. Y no, nosotros queremos vivir de esto. Qué bueno que lo digas vos, porque si no después digo algo parecido y capaz que te tiran dardos de todos lados, ¿viste? Pero realmente... Está muy difícil, las empresas periodísticas están abusando de la peor manera de los periodistas de todo el país. Bueno, ojalá que se revierta, ¿no? Y que las nuevas generaciones también opten a la hora de elegir alguna carrera relacionada con comunicación, primero obviamente por la vocación y por la pasión, y después también por una cuestión económica, sí, porque no deja de ser también el ingreso de mucha gente, de muchas familias. Totalmente, que sepan lo bueno y lo malo, lo lindo, las alegrías que te da el reconocimiento, si haces algo bueno y valioso que otro lo disfruta, pero también el camino duro de empresas que ya te digo, que te van pagando en cuotas o que, sí, bueno, sí, lo que ya sabemos mucho. Comen el aguinaldo o que te pagan la colaboración 6 meses después, devaluada. Sí, lamentablemente pasa en el rubro y pasa en otros rubros también, ¿no? Y está pasando muchísimo justamente en estos tiempos en nuestro bendito país. Wilmar, ¿te gusta la música? Me imagino que sí. Sí. Me gustaría, ya que te voy a hacer laburar un poquitito más, ya que estamos en comunicación, que es que cerremos esta nota con alguna banda o solista que te guste, no importa qué tipo de género sea, no sé cuál es tu gusto personal en cuanto a la música.
Amplísimo, amplísimo. Mira. He comentado los lanzamientos Sí, discográficos durante 15 años en sí. el diario, pero me parece que sería adecuado ponerle, qué sé yo, Agua de Río, de la Versuit, Me o gusta. el Pelado Cordera, Bien. sobre un río justamente que en su camino al mar encuentra que le tiran cositas que no van Es en el verdad. río, pero bueno. Es verdad, buena lección. Agua de Río, entonces, para cerrar este bloque, gracias Wilmar, seguimos en comunicación. Felices fiestas para vos y para tu familia también, ¿eh? Un placer la charla y que tengan buen año. Ahí pasaba Wilmar Merino presentando Líneas al Agua, su último libro, ¿eh? Lo pueden conseguir, métanse, nosotros lo etiquetamos a él en nuestras redes sociales, así que chusmeen un poquitito, tiene gran producción ahí en YouTube también, en sus redes sociales. Vamos con Agua de Río, lo tenemos ahí, operador, que veo que está hablando con gente, no sé si está repartiendo libros, no sé, ¿tiene Agua de Río? Sí, bueno, vamos a cambiar porque lo hicimos trabajar acá el señor Merino con la musicalización. Agua de Río del Pelado Cordera. ¿Lo tenemos por ahí? Ahí vamos. Y qué mejor que cerrar con este tema después de hablar tanto tiempo de pesca, de los cuentos de pesca que forman parte de este último volumen literario de Wilmar. Lo elige él. Agua de Río suena acá en Generaciones.